Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Uno de los principales retos de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México es verdaderamente el combate a la corrupción, y es que es una de las promesas que más enfatizó durante su periodo como candidato a ese cargo, o ya como presidente de México. Obviamente tiene ante sí el ser congruente y poder acabar con este lastre que ha afectado mucho a la sociedad mexicana, que es la corrupción que emana desde los círculos del poder, desde la esfera misma del gobierno, algo que Andrés Manuel tiene muy claro. Por eso el presidente mexicano ha enfatizado que como parte de la llamada cuarta transformación, el combate a la corrupción es algo esencial. Y en este sentido me llama mucho la atención lo que da a conocer la revista Proceso sobre este escandaloso caso de corrupción a nivel mundial, conocido como Odebrecht, la estafa maestra y el riesgo Elba Ester. En este reportaje que da a conocer Jorge Carrasco Arraizaga, se da puntos muy esenciales sobre este asunto, y sobre todo parte de una entrevista que se le hizo al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien anunció que los casos Odebrecht y la estafa maestra serán judicializados como asuntos de delincuencia organizada por tratarse de maquinaciones delictivas. Obviamente esto tiene toda una telaraña de intereses que el mismo López Obrador tendrá que superar para que realmente su gobierno sea congruente con lo prometido en el combate a la corrupción. La misma lógica fue la que emprendió el titular de la Procuraduría General de la República, antecedente de lo que ahora es la Fiscalía, Jesús Murillo Caram, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, el expresidente mexicano, en los inicios de 2013, cuando detuvo y procesó a la maestra Elba Ester Gordillo. Me gusta mucho lo que dice esta publicación. Menciona que ya sabemos en lo que acabó: un gran fracaso del Ministerio Público porque no pudo acreditar la acusación por delincuencia organizada. Al final de ese sexenio, la justicia federal ordenó la liberación de la dirigente sindical, que ahora viene por sus fueros, y recién ha ordenado la recuperación de sus bienes incautados. Algo de verdad bastante absurdo, la ignominia de la justicia mexicana, los arreglos políticos en lo oscurito en todo su esplendor. También déjeme decirle que en el informe que presentó a la prensa sobre sus primeros 100 días en la Fiscalía General de la República, el fiscal dijo que para el caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en México, tuvo que reponer la investigación con información reciente porque la PGR prácticamente no hizo nada durante el gobierno de Peña Nieto. La inacción del gobierno anterior se explica fácilmente porque uno de los principales señalados es el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya. Los ejecutivos de la constructora, que están bajo proceso penal en Brasil, han declarado que le entregaron $10 millones cuando era el encargado de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Peña Nieto. La pregunta inevitable es si ese dinero o una parte fue a parar a la campaña presidencial del expresidente mexicano, como ocurrió en otros países latinoamericanos. Otra pregunta es si Odebrecht pagó sobornos desde que desembarcó en México durante el gobierno de Felipe Calderón, también expresidente mexicano. A diferencia de América Latina, donde los expresidentes y altos funcionarios implicados en la corrupción de Odebrecht han sido procesados, detenidos, encarcelados y algunos hasta han perdido la vida, en México el caso ha sido un homenaje a la impunidad, algo que solo puede ocurrir en México. Por eso
el reto que tiene Andrés Manuel López Obrador es bastante importante y tiene que darle congruencia a lo prometido en campaña. La pregunta inevitable es si ese dinero o una parte fue a parar obviamente a la campaña de Peña Nieto, lo cual tiene implicaciones políticas bastante importantes. En este sentido, el fiscal mexicano Gertz Manero dijo que con la nueva información recabada, en 2 meses el caso se presentará ante la justicia bajo la premisa de una maquinación delictiva. Lo mismo hará con la estafa maestra, porque el posible daño de 5.875 millones de pesos no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados, sino que obviamente están conectados unos con otros y sobre todo no se puede dejar fuera la protección de altos mandos en el gobierno federal. Entonces, para el fiscal mexicano debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público en un delito que calificó de Estado. Esto llama mucho la atención porque sería una expresión realmente nueva que quedaría también para la historia en cuanto a la justicia mexicana, el que se manejen términos por parte, en este caso, del fiscal mexicano, cuando se habla de maquinaciones delictivas, cuando se habla de un delito de Estado cometido por funcionarios del gobierno federal. Aquí la gran duda es si esta investigación alcanzará a expresidentes mexicanos, como ha ocurrido en gran parte de América Latina. Una investigación de este tipo implica que se explique toda la estructura y forma de operar de quienes desviaron los recursos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, además de universidades públicas. Pero en ambos casos, la figura de delincuencia organizada parece forzada. De acuerdo con el catálogo de delitos previstos en la Ley de Delincuencia Organizada, Odebrecht y la estafa maestra no encuadran, tal como pasó con el Bester Gordillo, por más que hayan sido acciones concertadas para delinquir. Se trata de corrupción y colusión de funcionarios públicos con particulares. La acusación por delincuencia organizada no pasa de ser espectacular, con el patrocinio de abogados curtidos. En estas acusaciones, los responsables pueden terminar ganando, dejando con un palmo de narices a sus acusadores y a la sociedad. Por eso, llama mucho la atención que México sea el único país de América Latina en el que no se haya procesado a ningún exfuncionario de alto rango por el caso Odebrecht. En otros países, hasta expresidentes han sido obviamente procesados, encarcelados, y en México parece que persiste esta cultura alentada desde la esfera del poder público de la impunidad, de la protección, de priorizar quizá intereses de índole político, intereses hasta económicos y de ganancias por colusión entre funcionarios de alto nivel y empresas particulares. Sin duda, lo que López Obrador prometió en campaña de acabar con la corrupción es un tema que también tendrá que pasar por el filtro de la atención a este caso Odebrecht. Tiene que haber, obviamente, funcionarios de alto nivel procesados, incluso ya deberían de estar en la cárcel. Muchos en el contexto de América Latina creen que algunos de los expresidentes mexicanos puedan tener esta responsabilidad legal y que puedan ser procesados por el caso Odebrecht, lo cual llamaría mucho la atención y le generaría obviamente aún
una mayor investidura a López Obrador, una investidura moral de que realmente es un hombre que está determinado a acabar con la corrupción y que desde ese cargo que tiene como presidente de México no va a escatimar para hacer uso de todo el recurso legal para que por medio, obviamente, de un proceso debidamente sustentado en el ámbito legal, se pueda hacer acusaciones contra expresidentes de México. Evidentemente que tendrían que poner a remojar sus barbas el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, que fueron del PAN, y también Vicente Fox Quesada, que también fue del mismo instituto político del PAN. Enrique Peña Nieto pues fue emanado de las filas del PRI. Así las cosas, estaremos muy atentos de cuál va a ser el rumbo, la línea que dará López Obrador sobre el caso Odebrecht, y bueno, también lo relacionado con la estafa maestra, en donde esta líder que ya quiere regresar de nueva cuenta por sus fueros al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría y sea feliz. Hasta la próxima.